¿Alguna vez te has preguntado si hay personas en tu vida que podrían estar alejándote del propósito que Dios tiene para ti? La Biblia nos advierte claramente sobre las influencias negativas que pueden desviar nuestro camino. En 1 Corintios 15:33 leemos: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos enseña que las personas con quienes nos rodeamos tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Hoy profundizaremos en cómo identificar a estas personas y entender por qué Dios nos llama a alejarnos de ellas para proteger nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. A través de las Escrituras descubriremos cómo discernir su guía y tomar decisiones que reflejen su voluntad. ¿Estás listo para escuchar este importante mensaje que puede transformar tu vida? Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha llamado a caminar con sabiduría. Y una de las decisiones más importantes que debemos tomar es con quién compartimos nuestra vida. Proverbios 13:20 nos advierte con claridad: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Estas palabras no son solo un consejo, son una guía divina para proteger nuestro espíritu y mantenernos firmes en su propósito. A veces, sin darnos cuenta, permitimos que las personas equivocadas entren en nuestras vidas y sus palabras, acciones e influencias nos alejan del camino que Dios ha trazado para nosotros. Imagina por un momento a alguien que, en su deseo de crecer espiritualmente, se encuentra rodeado de personas cuya conducta contradice las enseñanzas de Cristo. Tal vez no sean malintencionados, pero su indiferencia hacia la fe, sus críticas hacia la palabra de Dios o su constante distracción de lo realmente importante puede influir sutilmente en el creyente. Estas relaciones, aunque aparentemente inofensivas, tienen el poder de erosionar nuestra fe, debilitando poco a poco nuestra conexión con Dios. ¿Cómo podemos entonces proteger nuestra relación con Él en un mundo tan lleno de distracciones y voces contrarias? La respuesta se encuentra en entender el diseño de Dios para nuestras vidas. Él nos ha creado para vivir en comunidad, pero también para discernir con quién compartimos nuestras jornadas más íntimas. Jesús mismo demostró este principio al elegir cuidadosamente a sus discípulos. Aunque predicó y amó a multitudes, su círculo cercano estaba compuesto por aquellos que compartían su misión y su visión del reino. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos rodeados de personas que nos animan a buscar a Dios o permitimos que influencias negativas desvíen nuestra atención? En una ocasión, un joven compartió cómo su fe había comenzado a tambalear por la influencia de sus amigos. Ellos constantemente ridiculizaban su decisión de orar antes de cada comida. Cuestionaban la necesidad de ir a la iglesia los domingos y minimizaban la importancia de vivir una vida conforme a las Escrituras. Al principio el joven intentaba defender su fe, pero con el tiempo la presión y las burlas comenzaron a desgastarlo. Su relación con Dios se debilitó y su vida espiritual empezó a desmoronarse. Esta historia refleja una verdad que muchos experimentan. Las malas compañías pueden llevarnos a comprometer nuestra fe, incluso sin darnos cuenta. El apóstol Pablo comprendió bien esta realidad. En 2 Corintios 6, 14, 15 nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo?
Estas palabras no buscan promover el rechazo hacia quienes no comparten nuestra fe, sino subrayar la importancia de cuidar nuestra influencia directa. Cuando nuestra vida espiritual está en juego, debemos ser sabios al elegir nuestras relaciones más cercanas. Piensa en la vida de Sansón, un hombre apartado por Dios para un propósito divino. Desde su nacimiento, Dios lo había llamado a ser un líder y libertador de Israel. Pero su vida estuvo marcada por decisiones que lo alejaron de ese llamado. Una de esas decisiones fue su relación con Dalila. Ella, motivada por intereses egoístas, manipuló a Sansón y lo llevó a revelar el secreto de su fuerza. Finalmente, esta relación terminó en su captura y caída. La historia de Sansón es un recordatorio de cómo una relación equivocada puede afectar no solo nuestras decisiones, sino también el propósito divino en nuestras vidas. Hoy, quizá no enfrentemos a un enemigo tan visible como los filisteos, pero las influencias negativas pueden ser igual de destructivas. Podrían ser amigos que nos animan a tomar decisiones contrarias a nuestros valores, colegas que nos empujan hacia la avaricia, o incluso familiares que, aunque bien intencionados, siembran dudas en nuestro corazón sobre las promesas de Dios. Estos desafíos nos invitan a evaluar nuestras relaciones y preguntarnos: ¿esta persona me acerca a Dios o me aleja de Él? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendió la importancia de rodearse de personas que compartieran su fe y su amor por el Señor. En el Salmo 1:1-2 escribe: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este pasaje no solo nos invita a evitar la influencia de los malos, sino a buscar continuamente la dirección de Dios a través de su palabra. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús reiterar este principio. En una de las ocasiones más conmovedoras de su ministerio, después de alimentar a las multitudes y enseñar con autoridad, muchos comenzaron a abandonar su lado. Ante esta situación, Jesús se dirigió a sus discípulos y les preguntó: ¿también ustedes quieren marcharse? Juan 6:67. Pedro respondió con firmeza: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Este momento revela una verdad crucial. Nuestras relaciones deben estar basadas en un compromiso común con la verdad de Dios. Sin embargo, tomar la decisión de alejarse de ciertas personas no siempre es fácil. Puede implicar dolor, incomprensión e incluso sentimientos de culpa. Pero debemos recordar que nuestra relación con Dios es nuestra prioridad suprema. En Mateo 10, 37, 39, Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Estas palabras son un llamado a valorar nuestra comunión con Dios por encima de todo. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que enfrentaron este desafío con valentía. Una mujer que conocí había construido una amistad muy cercana con alguien que constantemente criticaba su fe y la hacía dudar de su relación con Dios. Aunque intentó evangelizarla y compartirle la palabra, con el tiempo se dio cuenta de que esta relación estaba afectando su paz espiritual. Con el corazón pesado decidió distanciarse.
pero continuó orando por su amiga. Meses después, esta misma amiga comenzó a asistir a la iglesia, diciendo que había sido impactada por el testimonio de fidelidad de la mujer. Este ejemplo nos muestra que alejarnos no significa dejar de amar o orar por otros, sino reconocer cuándo es necesario proteger nuestro corazón para seguir firmes en nuestro llamado. Dios no nos llama a alejarnos de ciertas personas por rechazo, sino para preservar la obra que Él está haciendo en nosotros. Así como un agricultor poda una planta para que crezca fuerte y fructífera, Él nos invita a cortar las relaciones que impiden nuestro crecimiento espiritual. En Juan 15:2 Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para cumplir con el propósito divino en nuestra vida. Al reflexionar sobre estas verdades debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier otra cosa? La Biblia está llena de promesas para quienes deciden caminar en obediencia y fidelidad. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que, aunque el camino pueda parecer difícil, Dios nunca nos dejará solos. La decisión de alejarnos de ciertas personas no es un acto de juicio, sino un acto de amor. Amor por Dios, por su propósito en nuestra vida y por aquellos que aún no han conocido su verdad. Cuando elegimos caminar en fidelidad, nos convertimos en luz para quienes nos rodean, mostrando el poder transformador de su gracia. La división y la discordia son herramientas que el enemigo ha usado desde el principio para destruir la unidad del pueblo de Dios. En cada generación, las Escrituras nos advierten contra quienes siembran conflicto, ya que su influencia puede desviar incluso a los corazones más firmes. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y que os apartéis de ellos. Este versículo no solo es una advertencia, sino también un llamado a ser vigilantes y a proteger la armonía que Dios desea para su pueblo. Cuando consideramos el impacto de la discordia, vemos cómo puede infiltrarse y corroer tanto relaciones personales como comunidades enteras. La palabra de Dios compara la lengua a un fuego, un pequeño miembro capaz de incendiar grandes extensiones, tal como lo señala Santiago 3:6. Los conflictos originados por palabras imprudentes no son triviales. Tienen el poder de dividir familias, congregaciones y amistades, apartando a las personas del propósito que Dios ha trazado para ellas. Es por eso que la Biblia nos insta a alejarnos de quienes, ya sea por orgullo, envidia o resentimiento, siembran discordia donde deberían brotar la paz y la unidad. Uno de los ejemplos más notables de división en las Escrituras se encuentra en la rebelión de Coré, relatada en Números 16. Coré y sus seguidores cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón, alegando que todos en el pueblo de Israel eran igualmente santos y que no había necesidad de líderes designados por Dios. Aunque sus palabras parecían razonables, su verdadero propósito era sembrar rebelión contra el plan divino. Este acto de insubordinación no solo trajo juicio sobre ellos, sino que también sacudió la estabilidad de toda la comunidad. Este relato nos muestra cómo una actitud divisiva no afecta únicamente a los directamente involucrados, sino que puede poner en riesgo la fe de quienes los rodean.
El Salmo 133 nos recuerda la belleza de la unidad al decir: mirá cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esta armonía no es simplemente un estado deseable, es una bendición que refleja el carácter mismo de Dios. Sin embargo, cuando permitimos que personas divisivas entren en nuestro círculo cercano, esa armonía se ve comprometida. Dios no nos llama a confrontar constantemente a quienes causan discordia, sino a tomar decisiones sabias que protejan nuestra paz espiritual. Al distanciarnos de estas influencias, no estamos actuando con dureza, sino con obediencia al mandato de preservar el orden y la unidad en nuestras vidas. En el libro de Proverbios encontramos una advertencia directa contra los sembradores de discordia. Proverbios 6, 16, 19 menciona 7 cosas que el Señor aborrece. Y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. Esta declaración subraya la gravedad de este pecado. Cuando alguien provoca división, no solo afecta las relaciones humanas, sino que también se opone directamente a los principios de amor, paz y reconciliación, que son centrales en el reino de Dios. En este contexto, apartarnos de estas personas no es una opción, es una necesidad para salvaguardar nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús mismo abordó este tema en su ministerio terrenal. En Mateo 5:9 declara: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza no solo exalta el valor de promover la paz, sino que también establece un contraste implícito con aquellos que hacen lo opuesto. Ser pacificadores implica rechazar cualquier forma de discordia, ya sea en nuestras acciones o en nuestras asociaciones. Cuando elegimos alinearnos con personas que siembran conflictos, nos alejamos de esta misión divina, debilitando nuestro testimonio como hijos de Dios. El Nuevo Testamento también nos instruye sobre cómo manejar estas situaciones. En Tito 3, 10, 11, Pablo aconseja: al hombre que cause divisiones después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estas palabras, aunque firmes, reflejan el corazón de Dios al desear que mantengamos la pureza y la unidad en nuestras relaciones. Dios no quiere que su pueblo se vea arrastrado por discusiones interminables o enfrentamientos innecesarios. Más bien, nos llama a actuar con sabiduría, reconociendo cuándo es el momento de alejarnos para preservar nuestra integridad espiritual. La historia de Absalón, el hijo del rey David, es otro ejemplo de cómo la división puede causar estragos en una nación entera. Absalón, motivado por la ambición y el resentimiento, conspiró contra su propio padre, ganándose el favor del pueblo y sembrando descontento en el reino. Aunque su rebelión parecía exitosa al principio, terminó en una trágica derrota, dejando un legado de dolor y pérdida. Este episodio nos recuerda que la división nunca produce buenos frutos y que al alejarnos de quienes fomentan conflictos, estamos eligiendo el camino de la obediencia y la sabiduría. A lo largo de la Biblia, Dios nos llama a ser vigilantes en nuestras relaciones, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino también para preservar la santidad y la paz en las comunidades que construimos. Efesios 4:3 nos exhorta: esforzaos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este esfuerzo requiere discernimiento, ya que no todos los que parecen estar a nuestro lado comparten nuestros valores o intenciones. Algunos, aunque aparentemente inofensivos,
pueden actuar como un fermento que contamina todo el cuerpo. Tal como lo describe Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. En nuestras relaciones es fundamental buscar aquellas que edifican, que promueven el amor y la comprensión mutua y que reflejan los principios del reino de Dios. Cuando identificamos personas que constantemente siembran división, debemos actuar con firmeza, no por orgullo o desprecio, sino por fidelidad a Dios y su propósito para nuestras vidas. Al hacerlo, nos alineamos con su deseo de que vivamos en paz y armonía, siendo ejemplos vivos de su gracia y verdad en un mundo lleno de conflictos. Dios no nos llama a tolerar la discordia, sino a combatirla con sabiduría y amor. Esto no siempre significa confrontación directa, sino una decisión deliberada de rodearnos de influencias que fortalezcan nuestra fe y nos acerquen más a Él. En cada relación debemos preguntarnos si ésta nos está ayudando a crecer espiritualmente o si por el contrario está alejándonos de nuestro propósito. Este discernimiento no solo protege nuestra relación con Dios, sino que también nos permite ser agentes de paz en un mundo que desesperadamente necesita su luz. El pecado siempre ha sido un instrumento que el enemigo utiliza para alejarnos de Dios, y quienes nos incitan a participar en él representan una de las influencias más peligrosas que podemos enfrentar. La Biblia nos advierte con claridad sobre estas personas. En 1 Corintios 15:33, Pablo escribe: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo no solo es una advertencia sobre el impacto de nuestras relaciones, sino un recordatorio de que debemos estar atentos a quienes nos rodean y cómo pueden influir en nuestras decisiones y en nuestra conexión con Dios. El enemigo sabe que la tentación es más efectiva cuando viene de fuentes cercanas, personas cuya cercanía y familiaridad nos hacen bajar la guardia. En el jardín del Edén fue a través de la serpiente que Eva fue persuadida a desobedecer a Dios. Aunque la serpiente habló directamente con Eva, su estrategia principal fue sembrar duda en su corazón sobre las palabras del Creador. Este mismo principio opera en nuestras vidas cuando alguien nos incita, ya sea sutil o abiertamente, a apartarnos de los mandatos de Dios. El peligro no siempre se presenta de forma obvia. A menudo las personas que nos empujan hacia el pecado no lo hacen de manera directa, sino a través de una normalización del comportamiento contrario a las Escrituras. Esto puede incluir comentarios que minimizan la gravedad del pecado, bromas que trivializan los principios bíblicos o actitudes que contradicen la santidad que Dios nos llama a perseguir. En estos momentos es crucial recordar las palabras de Jesús en Mateo 7, 13, 14, cuando nos exhorta a elegir el camino angosto que lleva a la vida, aunque sea difícil y poco popular, en lugar del camino amplio que conduce a la destrucción. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de cómo las influencias equivocadas pueden desviar a las personas del propósito divino. Uno de los casos más significativos es el de Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, quien fue seducido por las costumbres y creencias de sus muchas esposas extranjeras. Aunque comenzó su reinado buscando la sabiduría de Dios y construyendo el templo en su honor, permitió que estas relaciones lo alejaran de la devoción exclusiva a Dios. En 1 Reyes 11:4 se nos dice: cuando Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no era totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido el corazón de su padre David. Este relato nos recuerda
que incluso los más sabios pueden ser influenciados negativamente si no se guardan de las relaciones que los conducen al pecado. La palabra de Dios nos insta a no subestimar la influencia de las personas que nos rodean. En Proverbios 4, 14, 15 se nos dice: no entres por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante. Este consejo es tanto una advertencia como una invitación a tomar decisiones sabias y deliberadas para proteger nuestra relación con Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de alejarnos de quienes lo fomentan, incluso si esto implica sacrificios en nuestras relaciones. El pueblo de Israel también enfrentó las consecuencias de ser influenciado por quienes los alejaban de la voluntad de Dios. En Números 25, los israelitas comenzaron a participar en prácticas idólatras y pecaminosas con las hijas de Moab, lo que provocó la ira de Dios y una plaga que afectó a la nación. Este evento no solo demuestra la gravedad del pecado, sino también cómo las relaciones equivocadas pueden llevar a consecuencias devastadoras. Dios no toma a la ligera la desobediencia. Y este relato nos muestra la urgencia de ser firmes en nuestra separación de influencias pecaminosas. Cuando Jesús habló sobre la pureza del corazón, dejó claro que el pecado no comienza con nuestras acciones, sino con nuestros pensamientos y deseos. En Mateo 5:28 declaró: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este estándar elevado de santidad nos muestra que incluso permitirnos ser influenciados por pensamientos incorrectos puede alejarnos de Dios. Por ello, quienes nos incitan al pecado no solo nos afectan externamente, sino que también pueden influir en nuestra mente y corazón de maneras profundas. En la carta de Pablo a los Efesios encontramos un llamado a la santidad que resalta la importancia de mantenernos alejados de quienes promueven el pecado. Efesios 5:11 nos dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Este mandato nos desafía a no solo evitar participar en el pecado, sino también a rechazar activamente las influencias que intentan normalizarlo. Esta postura puede parecer radical, pero refleja el llamado de Dios a ser un pueblo santo, apartado para Él. La relación entre el pecado y las influencias negativas se hace evidente en la historia de Acab y Jezabel. Acab, un rey de Israel, permitió que Jezabel lo desviara de los mandatos de Dios y lo llevara a adorar a Baal, promoviendo prácticas idólatras y malvadas en el reino. En 1 Reyes 21, vemos cómo Jezabel manipuló a Acab para que cometiera injusticias, incluyendo el asesinato de Nabot para apropiarse de su viña. Este relato es un recordatorio contundente de cómo una influencia pecaminosa puede corromper incluso a quienes están en posiciones de liderazgo y responsabilidad espiritual. El apóstol Juan también advierte sobre la importancia de elegir sabiamente nuestras influencias. En 1 Juan 2, 15, 17 escribe: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este pasaje nos llama a ser conscientes de las prioridades que guían nuestras decisiones y a evaluar si nuestras relaciones nos ayudan a buscar el amor del Padre o nos alejan de Él. Dios nos ha dado herramientas para resistir las influencias negativas y permanecer firmes en nuestra fe.
En Santiago 4:7 se nos exhorta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo subraya la importancia de someternos primero a la autoridad de Dios para tener la fortaleza de resistir el pecado. Al alejarnos de quienes nos incitan a desobedecer a Dios, estamos eligiendo someter nuestra vida a su voluntad, confiando en que Él nos dará la fuerza necesaria para caminar en obediencia. La Biblia no solo nos llama a alejarnos del pecado, sino también a buscar la compañía de aquellos que nos inspiran a vivir en santidad. En Hebreos 10, 24, 25 se nos dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este llamado a la comunión con creyentes nos recuerda que nuestras relaciones deben edificarnos y acercarnos más a Dios. Dios desea que vivamos vidas que reflejen su santidad y su propósito. Al alejarnos de quienes incitan al pecado, no solo protegemos nuestra relación con Él, sino que también damos testimonio de su poder transformador en nuestras vidas. Las decisiones que tomamos hoy respecto a nuestras relaciones pueden tener un impacto eterno, tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. Al caminar en obediencia, demostramos que valoramos la pureza y la santidad por encima de todo, honrando así a aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. La verdad es uno de los cimientos más sólidos de nuestra fe, pero también es una de las áreas donde el enemigo busca atacar con mayor intensidad. Quienes rechazan la verdad de Dios no solo viven en oscuridad, sino que muchas veces se convierten en fuentes de confusión para quienes intentan seguir el camino correcto. Jesús dejó en claro que la verdad nos hace libres cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar esta libertad. Algunos, por orgullo, rebeldía o simple indiferencia, eligen ignorar la verdad, convirtiéndose en un obstáculo para quienes buscan vivir conforme a la voluntad de Dios. El rechazo a la verdad no es un fenómeno nuevo. Desde los días de los profetas hasta los tiempos de Jesús, hemos visto cómo la humanidad a menudo prefiere las mentiras reconfortantes a las verdades transformadoras. El profeta Isaías confrontó esta realidad cuando escribió: porque este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Isaías 39:10. Estas palabras reflejan el deseo humano de evitar las confrontaciones con la verdad, buscando en cambio aquello que les permita continuar en sus propios caminos. Dios nos llama a ser personas de discernimiento, capaces de identificar a quienes rechazan su verdad y se convierten en una influencia negativa en nuestras vidas. En Mateo 7:6, Jesús nos advierte: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este llamado no es una invitación al juicio o al desprecio, sino una advertencia para proteger aquello que es sagrado y precioso: nuestra fe, nuestras convicciones y nuestro tiempo. Las personas que persistentemente rechazan la verdad a menudo intentan arrastrar a otros con ellos, ya sea cuestionando las Escrituras, burlándose de los principios bíblicos o promoviendo ideas que contradicen el carácter de Dios. La sabiduría que proviene de Dios nos enseña que no podemos convencer a alguien de la verdad
si su corazón no está dispuesto a recibirla. En Proverbios 26, 4, 5 encontramos un equilibrio interesante. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Este pasaje nos invita a discernir cuándo es necesario hablar y cuándo es mejor guardar silencio. El propósito no es ganar argumentos, no es otro, sino preservar nuestra integridad espiritual y evitar quedar atrapados en discusiones que solo generan conflicto y distracción. Quienes rechazan la verdad no lo hacen siempre de manera abierta. A menudo lo hacen de formas sutiles, promoviendo filosofías que parecen lógicas o incluso atractivas, pero que están profundamente enraizadas en el orgullo humano. En 2 Timoteo 4:3-4 Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este pasaje no solo describe una realidad futura, sino una lucha constante que enfrentamos incluso en la actualidad. Las personas que se alejan de la verdad muchas veces buscan justificar sus elecciones, rodeándose de ideas y argumentos que refuercen su rechazo hacia Dios. La Escritura nos muestra que el amor por la verdad no es algo natural. Es un regalo de Dios que se cultiva a través de una relación íntima con Él. En 2 Tesalonicenses 2:10-12 se nos dice que aquellos que no recibieron el amor de la verdad serán engañados y perecerán. Este amor por la verdad no solo nos protege del engaño, sino que también nos da la fortaleza para alejarnos de quienes persistentemente la rechazan. No se trata de despreciar a los demás, sino de comprender que nuestro llamado es buscar primero el reino de Dios y su justicia, tal como Jesús lo enseñó en Mateo 6:33. El rechazo de la verdad no solo afecta a quienes lo practican, también tiene el potencial de contaminar a quienes les rodean. La Biblia usa la metáfora de la levadura para describir cómo algo pequeño puede tener un impacto profundo. En Gálatas 5:9 Pablo escribe: un poco de levadura leuda toda la masa. Este principio nos enseña que tolerar incluso pequeñas desviaciones de la verdad puede llevarnos a un alejamiento gradual de la voluntad de Dios. Por eso es crucial evaluar continuamente nuestras relaciones y determinar si nos están ayudando a caminar en la verdad o si por el contrario nos están llevando a comprometernos con el error. Jesús mismo enfrentó el rechazo de la verdad durante su ministerio terrenal. A pesar de las señales y milagros que realizaba, muchos líderes religiosos se negaron a reconocerlo como el Hijo de Dios. En Juan 8:45-47, Jesús les dice: a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este enfrentamiento nos muestra que el rechazo de la verdad no es solo un acto intelectual, sino una evidencia de un corazón
que no está alineado con Dios. La sabiduría bíblica nos llama a ser pacientes y compasivos con aquellos que luchan por entender la verdad. Pero también nos recuerda que no debemos comprometer nuestra fe, ni permitir que la incredulidad de otros afecte nuestra relación con Dios. En Judas 1, 22, 23 se nos instruye: tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este equilibrio entre misericordia y discernimiento es fundamental para navegar las complejidades de nuestras relaciones con quienes rechazan la verdad. El llamado a apartarnos de estas personas no es un acto de rechazo definitivo, sino una invitación a confiar en el poder de Dios para obrar en sus vidas. No somos nosotros quienes convencemos a las personas de la verdad, es el Espíritu Santo quien transforma los corazones. En Juan 16, 13 Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nuestra responsabilidad es vivir como ejemplos de esa verdad, permitiendo que Dios use nuestro testimonio para impactar a quienes nos rodean. El apóstol Pablo resumió esta idea de manera contundente en 2 Corintios 6, 14, 18, donde nos insta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Esta separación no implica una vida de aislamiento, sino una decisión deliberada de priorizar nuestra relación con Dios por encima de cualquier otra influencia. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra fe, sino que también abrimos la puerta para que Dios se manifieste con poder en nuestras vidas, guiándonos hacia su propósito eterno y alejándonos de todo aquello que nos pueda desviar de su verdad. La manipulación es una de las herramientas más sutiles y destructivas que puede emplear alguien para desviarnos del camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Quienes se dedican a manipular a los demás no solo buscan su propio beneficio, sino que consciente o inconscientemente terminan interponiéndose en los planes divinos. La Biblia advierte sobre este tipo de personas, destacando que el corazón humano, cuando no está rendido a Dios, puede volverse perverso. Jeremías 17:9 lo declara con fuerza: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Estas palabras nos recuerdan que no todos los que parecen actuar con buenas intenciones lo hacen realmente. La manipulación tiene muchas formas y no siempre se presenta de manera obvia. A veces se disfraza de palabras suaves y halagadoras, otras de presiones sutiles que buscan que abandonemos nuestras convicciones. El apóstol Pablo se enfrentó a esta realidad en su ministerio. En Gálatas 1:10 escribió: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este pasaje refleja una verdad profunda. No podemos ser siervos fieles de Dios si permitimos que otros manipulen nuestras decisiones o nos desvíen de lo que sabemos que es correcto. Dios nos llama a ser sabios y discernir las intenciones detrás de las palabras y acciones de quienes nos rodean. En Mateo 7:15 Jesús advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia no solo se aplica a quienes enseñan doctrinas erróneas, sino también a aquellos que, bajo una apariencia de bondad, buscan manipularnos para sus propios fines. La clave para reconocer estas influencias es permanecer en comunión con Dios, permitiendo que su palabra
y su Espíritu nos guíen. Uno de los peligros más grandes de la manipulación es cómo afecta nuestra relación con Dios. Cuando cedemos a las presiones de otros, incluso si parecen bien intencionadas, corremos el riesgo de reemplazar la voluntad de Dios con la voluntad humana. Esto no solo nos aleja de su propósito, sino que también nos puede llevar a tomar decisiones que traigan consecuencias negativas, tanto espirituales como emocionales. En Colosenses 2:8, Pablo nos exhorta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este llamado es una advertencia clara para que no permitamos que las influencias humanas, por más persuasivas que parezcan, tomen el lugar de la dirección divina en nuestras vidas. La manipulación también puede manifestarse a través de la culpa. Algunas personas utilizan este mecanismo para controlar las acciones de los demás, haciéndolos sentir responsables por cosas que no están bajo su control o que no deberían ser su carga. Sin embargo, Dios no nos llama a vivir bajo un peso de culpa impuesto por otros. En Romanos 8:1 leemos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo nos recuerda que la única voz que tiene la autoridad de guiarnos y corregirnos es la de Dios, no la de quienes buscan imponerse sobre nosotros con manipulaciones. La Biblia nos llama a la libertad en Cristo, una libertad que no debe ser negociada o comprometida por las demandas de otros. En Gálatas 5:1, Pablo declara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre las cadenas que a veces permitimos que otros coloquen sobre nosotros, ya sea a través de palabras, acciones o expectativas. Dios desea que vivamos libres de la opresión de la manipulación, confiando en que su dirección siempre será la mejor para nuestras vidas. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo responder a quienes intentan manipularnos. Durante su ministerio, los fariseos y otros líderes religiosos a menudo buscaban atraparlo en sus palabras o ponerlo en situaciones en las que se viera obligado a actuar conforme a sus expectativas. Sin embargo, Jesús siempre respondió con sabiduría, enfocándose en la voluntad de su Padre y no en los deseos de los hombres. En Mateo 22:15-22, cuando los fariseos intentaron manipularlo con una pregunta sobre el pago de impuestos, él respondió con discernimiento y claridad, enseñándonos que no debemos ceder a las trampas o presiones humanas, sino buscar siempre la guía de Dios. Otro aspecto de la manipulación que debemos considerar es cómo puede dividirnos internamente. Cuando intentamos complacer a todos o cumplir con las demandas de quienes buscan controlarnos, podemos perder de vista nuestra identidad en Cristo y nuestro propósito en Él. Santiago 1:8 describe al hombre de doble ánimo como inconstante en todos sus caminos. Esta inestabilidad no solo nos afecta espiritualmente, sino que también puede llevarnos a la confusión y al agotamiento. Dios nos llama a ser firmes y determinados en nuestra fe, sin permitir que las voces externas nos desvíen de su plan. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir las tácticas del enemigo, incluida la manipulación. En Efesios 6:11 escribe: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este llamado incluye el uso del discernimiento, la oración y la verdad como herramientas para protegernos de quienes buscan controlarnos o desviarnos de nuestro propósito.
La armadura de Dios no solo nos da la fuerza para resistir, sino también la claridad para reconocer las intenciones de quienes nos rodean. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, como se menciona en 2 Timoteo 1:7. Este espíritu nos capacita para tomar decisiones sabias y firmes, incluso cuando enfrentamos presiones externas. La manipulación pierde su poder cuando confiamos plenamente en Dios y en su capacidad para guiarnos. Al buscar su presencia diariamente, recibimos la sabiduría y la fortaleza necesarias para alejarnos de quienes intentan controlarnos, eligiendo en cambio caminar en la libertad y la verdad que solo Él puede ofrecer. La manipulación no tiene cabida en las relaciones que reflejan el amor y la santidad de Dios. Al apartarnos de quienes la practican, no solo protegemos nuestra relación con Dios, sino que también damos testimonio de su poder para transformar nuestras vidas. En cada decisión debemos recordar que nuestro llamado es obedecer a Dios por encima de todo, confiando en que Él es quien nos sostiene y nos guía. Al hacerlo, no solo experimentaremos su paz, sino que también seremos un reflejo de su luz en un mundo que desesperadamente necesita su verdad. En la vida hay momentos en los que debemos aceptar que no todas las personas estarán dispuestas a cambiar. Esta realidad puede ser difícil de afrontar, especialmente cuando se trata de personas cercanas a nosotros. Sin embargo, la Biblia nos llama a discernir con sabiduría y a no permitir que las decisiones de otros nos desvíen del propósito de Dios. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y nos instruye: a estos evítalos. Estas palabras no son una condena definitiva, sino una invitación a priorizar nuestra comunión con Dios por encima de cualquier relación que obstaculice nuestro crecimiento espiritual. El cambio verdadero viene únicamente de Dios. Cuando alguien no está dispuesto a rendir su corazón a Él, no importa cuánto intentemos influir en esa persona, el resultado estará fuera de nuestras manos. En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este proceso de transformación requiere un acto de entrega y humildad que no todos están dispuestos a realizar. Algunos prefieren aferrarse a sus propias maneras, rechazando la guía de Dios. Y estas decisiones tienen un impacto profundo, no solo en sus vidas, sino también en quienes los rodean. Jesús enfrentó esta realidad durante su ministerio terrenal. En múltiples ocasiones habló y enseñó a personas que, aunque escucharon la verdad, se resistieron a recibirla. En Mateo 13, 14, 15, citando las palabras del profeta Isaías, dijo: porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Este endurecimiento del corazón es un recordatorio de que no todos están dispuestos a permitir que la luz de Dios entre en sus vidas. Frente a esto, nuestra responsabilidad no es forzarlos, sino confiar en el tiempo y el plan de Dios. La relación entre Lot y su esposa en el relato de Génesis 19 ilustra cómo las decisiones individuales pueden llevar a consecuencias permanentes. Cuando Dios envió a los ángeles para rescatar a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma, les dio instrucciones claras: no mirar hacia atrás. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció, mirando atrás y convirtiéndose en una estatua de sal. Este relato no solo destaca la importancia de obedecer a Dios, sino que también nos enseña que no podemos cargar con las decisiones de otros. Lot
continuó avanzando, cumpliendo con el llamado divino a pesar de la elección trágica de su esposa. Dios nos llama a amar a todos, pero también nos enseña a reconocer cuando es necesario tomar distancia para proteger nuestra relación con Él. En 1 Corintios 5:11 Pablo escribe: os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Este llamado a apartarnos no es un acto de juicio o rechazo, sino un acto de obediencia que busca preservar nuestra pureza espiritual y nuestro propósito en Cristo. Cuando alguien no está dispuesto a cambiar, es fácil caer en la trampa de pensar que podemos ser quienes los transformemos. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que solo Dios tiene el poder de cambiar corazones. En Juan 6:44, Jesús declara: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nuestra misión no es convencer a los demás, sino ser luz y reflejar el carácter de Cristo en todo momento. Esto incluye saber cuándo debemos retroceder y permitir que Dios tome el control de la situación. La Escritura también nos advierte sobre el peligro de permitir que las decisiones de otros nos desvíen de nuestro camino. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este pasaje nos recuerda que cualquier relación o influencia que nos distraiga de nuestra comunión con Dios es un peso que debemos soltar. Nuestra prioridad es mantener nuestra mirada fija en Jesús, confiando en que Él nos guiará en cada paso. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, nos ofrece un consejo práctico sobre cómo abordar a quienes rechazan persistentemente el cambio. En Tito 3:10-11 escribe: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Este enfoque no es una expresión de dureza, sino una demostración de sabiduría y discernimiento. Dios no nos llama a gastar nuestra energía en quienes no están dispuestos a escuchar, sino a enfocarnos en aquellos que tienen corazones receptivos y dispuestos a ser transformados. La historia del joven rico en Mateo 19, 16, 22 ofrece otra perspectiva sobre esta verdad. Este hombre se acercó a Jesús preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Aunque había cumplido los mandamientos desde su juventud, su corazón estaba atado a sus riquezas. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, se alejó triste, incapaz de abandonar aquello que valoraba más que a Dios. Jesús no lo persiguió ni intentó convencerlo. En cambio, respetó su decisión, mostrando que cada individuo debe tomar su propia elección en cuanto a seguir a Dios. Dios nos llama a ser pacientes y compasivos, pero también a ser sabios. En Proverbios 22, 24, 25 encontramos una advertencia clara: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Este pasaje destaca cómo nuestras relaciones pueden influir en nuestras actitudes y acciones. Cuando nos rodeamos de personas que persistentemente rechazan el cambio, corremos el riesgo de adoptar sus patrones y apartarnos de los caminos de Dios. La palabra de Dios nos guía hacia una vida de santidad y obediencia, pero también nos llama a reconocer nuestras limitaciones.
No somos responsables de la transformación de otros. Esa obra pertenece únicamente a Dios. En Filipenses 1:6 Pablo nos asegura, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para cada persona y que su tiempo y su manera son perfectos. Nuestra tarea es ser obedientes a su llamado y confiar en que Él completará su obra en quienes estén dispuestos a rendirse a Él. Cuando nos enfrentamos a la realidad de que algunos no cambiarán, es esencial mantener nuestra confianza en las promesas de Dios. Él nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas y esa luz no debe ser opacada por las decisiones de otros. En Efesios 5, 8, 10 se nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Este llamado nos anima a seguir adelante, brillando con la luz de Cristo, incluso cuando otros eligen permanecer en la oscuridad. Dios desea que vivamos en libertad y plenitud. Y parte de esa libertad implica aprender a soltar lo que no podemos cambiar. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra relación con Él, sino que también damos testimonio de su amor y poder transformador. Cuando elegimos caminar en obediencia, confiando en su guía, nos convertimos en instrumentos de su gracia, mostrando al mundo que su plan siempre es mejor y que su verdad es eterna. La vida cristiana es una travesía en la que constantemente debemos tomar decisiones que nos acerquen más al propósito de Dios. Alejarse de ciertas personas no es una señal de juicio o desprecio, sino un acto de obediencia a su palabra. Dios nos llama a discernir con sabiduría, a examinar nuestras relaciones y a proteger lo que Él ha depositado en nuestro interior. Este mensaje no es sobre exclusión, sino sobre rendirnos plenamente a su voluntad, confiando en que sus planes son siempre para nuestro bien. Sin embargo, esta tarea no es sencilla. Implica reflexionar profundamente sobre lo que valoramos, a quién permitimos entrar en nuestras vidas y cómo nuestras elecciones moldean nuestra conexión con el Creador. Hay un principio fundamental que atraviesa toda la Escritura. Nuestra relación con Dios es el bien más preciado que poseemos. No hay relación humana, por cercana o significativa que sea, que pueda ocupar el lugar que le corresponde a Él. Jesús lo dejó claro cuando dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Estas palabras no minimizan el amor humano, sino que nos invitan a reconocer que solo cuando amamos a Dios por encima de todo, podemos amar verdaderamente a los demás. El acto de alejarnos de personas que nos desvían del propósito divino es también una invitación a crecer en dependencia de Dios. En cada paso que damos para proteger nuestra fe, fortalecemos nuestra confianza en que su dirección es perfecta. Dios, en su sabiduría, sabe que cada relación tiene un impacto en nuestras vidas, ya sea para edificarnos o para desviarnos. Por eso nos llama a la obediencia, incluso cuando ésta implica tomar decisiones difíciles. La obediencia no es simplemente una respuesta externa, es una expresión interna de nuestra fe y confianza en Él. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel declara: se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. La obediencia vale más que el sacrificio y la sumisión más que la grasa de los carneros. Hay momentos en los que la obediencia nos lleva a
a la soledad, pero incluso en esos lugares Dios promete estar con nosotros. La soledad que resulta de alejarnos de influencias negativas no es un vacío, sino un espacio que Dios llena con su presencia. En Isaías 41:10, Él nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que Dios no nos llama a caminar solos, sino que su presencia constante nos sostiene y guía. Una de las razones por las que Dios nos instruye a alejarnos de ciertas personas es para proteger el propósito único que ha puesto en nuestra vida. Cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito divino que se entrelaza con su plan eterno. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este propósito no puede ser alcanzado plenamente si permitimos que las influencias equivocadas nos desvíen del camino. Alejarnos de estas personas es una manera de decirle a Dios: confío en tu plan más que en mi propia comprensión. El llamado a alejarnos también tiene un impacto más allá de nuestras vidas personales. Cuando elegimos priorizar nuestra relación con Dios, nos convertimos en un ejemplo para quienes nos observan. Nuestro testimonio de obediencia y fe puede ser la semilla que inspire a otros a buscar a Dios con más fervor. En Mateo 5:16 Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo nos invita a recordar que nuestras decisiones tienen un alcance que va más allá de nosotros mismos, impactando a quienes nos rodean. Dios también utiliza el proceso de alejarnos para moldear nuestro carácter. Cuando tomamos la decisión de distanciarnos de personas que no están alineadas con su propósito, enfrentamos retos que nos enseñan paciencia, confianza y dependencia total en Él. En Romanos 5:3-5 Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este proceso nos transforma, haciendo que nuestra fe crezca y que nuestra relación con Dios se profundice. Es importante recordar que Dios nunca nos llama a alejarnos sin ofrecer algo mejor en su lugar. Cada vez que nos alejamos de una influencia negativa, abrimos espacio para que Él introduzca relaciones y oportunidades que edifiquen nuestra fe y fortalezcan nuestro propósito. En Marcos 10:29-30 Jesús promete: cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esta promesa nos asegura que lo que sacrificamos por amor a Dios nunca es en vano. El acto de alejarnos no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Requiere valentía para reconocer lo que no es bueno para nosotros y para tomar medidas al respecto. En Josué 1:9, Dios anima a su pueblo con estas palabras: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mandato nos recuerda que la valentía no viene de nuestra propia fuerza, sino de confiar en que Dios está a nuestro lado en cada paso del camino. A medida que concluimos esta reflexión, debemos recordar que el llamado de Dios a alejarnos de ciertas personas no es un acto de exclusión, sino una invitación a caminar más cerca de Él. Nos llama a elegir lo que es eterno sobre lo temporal,
lo que es verdadero sobre lo falso y lo que es santo sobre lo común. En cada decisión que tomamos, estamos construyendo nuestra relación con Él, una relación que no solo nos transforma, sino que también impacta a quienes nos rodean. Dios nos llama a ser luz, a ser sal, a ser testigos de su amor y gracia en un mundo que desesperadamente necesita su verdad. Cuando tomamos decisiones valientes para proteger nuestra fe, estamos honrando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en ese caminar, aunque enfrentemos desafíos, podemos estar seguros de que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Su llamado no es simplemente a alejarnos, sino a avanzar hacia la plenitud de su voluntad, confiando en que sus caminos siempre son mejores.